Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número 4 de La mentalidad lo es todo. El día de hoy quiero hablar de la mentalidad que requerimos las personas que estamos vivas en este siglo XXI. Y muchos venimos desde el siglo pasado con otro tipo de mentalidad que hoy tenemos que cambiar y es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Así es de que muchas gracias por conectarse. Espero que se queden todo el podcast y como siempre les pido que participen en vivo haciendo sus preguntas que mi equipo me las estará pasando para poderles dar una respuesta. Muy bien, voy a empezar primero por las preguntas que nos hayan quedado pendientes de nuestro episodio anterior. Si me hacen favor, por favor, equipo, de decirme las preguntas. Sí. Alejandra pregunta, ¿por qué en México no adoptamos la cultura laboral de algunos países europeos, donde el diálogo y la colaboración prevalecen, en lugar de que siempre el jefe tenga la razón? Así es, muy buena pregunta, Alejandra, ¿verdad? Sí. Alejandra, mira, te voy a contestar. Primero que nada es una cultura. Fíjate, en México cuando alguien te llama, decimos mande, ¿sí? Como obedeciendo. Ni siquiera decimos dime o cualquier otra palabra, decimos mande. Y esto pasa en muchos países latinoamericanos que decimos mande porque así somos educados desde la colonia a decir mande. Esto hace que seamos un poquito más y vamos a decir que un pueblo un poco más agachón, que necesita instrucciones, que nos quedamos callados muchas cosas y que otros creen que al tener el poder ellos son los que tienen que hablar. ¿Por qué? Porque todavía en mucho de nuestra cultura, sobre todo empresarial, más que un liderazgo hay jefazgos. Y el jefazgo es el que quiere dar órdenes y muchas veces hay líderes, dueños de empresa, directores, que en vez de escuchar, quieren solamente ellos hablar. Y si alguien no les entendió muy bien y va y les trae algo diferente a lo que pidieron, se enojan con la persona diciéndole no me escuchaste y nunca asumimos la responsabilidad de decir yo no me expliqué. Y entonces se da un problema de comunicación muy cultural que parece que es lo que debiésemos hacer y eso es lo que nos tiene como cultura un poco atorados. Por eso pasa esto. ¿Alguna otra pregunta? No, ya son todas. Gracias. Ok, vamos a empezar a hablar hoy de la mentalidad que necesitamos como seres vivos en este siglo XXI. Y decía yo que es muy distinto a aquella de la que muchos venimos educados del siglo pasado. Mira, la educación formal, la que nos dan a ti y a mí en el hemisferio occidental, se planeó en Prusia por ahí del año 1880. Y la intención era poder generar empleados obedientes porque se estaba dando en el mundo la revolución industrial. Y las empresas, las fábricas necesitaban personas obedientes. Los ejércitos necesitaban soldados obedientes. Y hoy, cualquier muchacho que va a la universidad te dice que lo que aprende en la universidad cuando sale a la vida real no tiene nada que ver, lo cual nos quiere decir que nuestro sistema educativo está completamente obsoleto, pero ese es el que hay. Desde el punto de vista empresarial, por eso en los países menos desarrollados no existe una cultura empresarial, porque los que son dueños de negocio van con una mentalidad de trabajo y los dueños se convierten en los empleados más caros y ocupados de su empresa. No tienen nociones de reclutamiento, pero ellos son los que reclutan. No tienen nociones de mercadotecnia, pero ellos creen que su labor es ahorrarle dinero a su negocio y por eso muchos negocios no crecen. Los que tienen un cambio de mentalidad, por supuesto que empiezan a lograrlo, pero eso no se enseña en las escuelas, eso se enseña en las familias. Las familias ricas educan a sus hijos de una forma y las familias pobres las educan de una forma totalmente distinta. Por eso es que la movilidad social en nuestra cultura es un poco menor que en cualquier otra parte del mundo. Y la movilidad social tiene que ver con aquellos que pueden
escalar en la escala social y crecer y prosperar. Son muy pocos para los que podrían ser, pero no hay una cultura de todos nosotros o de una mentalidad de ello, de entrenarnos. Creemos, por ejemplo, que la escuela, yo recuerdo a muchas personas el siglo pasado que le decías algo a una persona y te decía, no, yo ya fui a la universidad, como si él ya estudió o ella ya estudió y ya no requiere ningún entrenamiento adicional, ¿no? Como que ya no, ya estamos llenos y ya no recibimos más. Y eso genera obsolescencia porque hoy vivimos una realidad muy diferente. Mira, el siglo pasado, tú y yo, a una persona analfabeta, le decíamos a la persona que no sabía leer ni escribir. Esa definición para la circunstancia actual de este siglo, lleno de tecnología, es completamente obsoleta. Hoy, un analfabeta es esa persona que no sabe desaprender lo que alguna vez aprendió para reaprender a lo que hoy está vigente. Por eso muchas personas de mayor edad que ya ellos creen que ya la hicieron, se obsolecen. Y se obsolecen porque ellos creen que lo que ellos ya aprendieron es suficiente, pero tú y yo sabemos que estamos experimentando grandes cambios. Ahora, es importante ahora entonces mencionar que el conocimiento se está obsoleciendo. ¿Por qué? Hace 40 años, la humanidad duplicaba la información que se tenía, es decir, todos los avances que habían habido a todo lo largo de la historia, se duplicaban cada 20 años. En esta época, en el año 2025, la información, es decir, el conocimiento humano, se duplica cada 18 meses. Entonces, imagínate una persona que va a una carrera de 5 años y que para cuando él entra o ella entra a la carrera, ya pasaron por lo menos 2, 3 años de que ese plan de estudios se estableció. Y sale 5 años después, quiere decir que ya pasaron 8 años. El conocimiento que había en 8 años se hizo la cuarta parte. Entonces, de cierta forma está obsoleto. Por eso pasa que alguien va a una carrera universitaria, aprende cosas y cuando sale a la vida real no tiene nada que ver con la circunstancia actual. Entonces esto nos empieza a alertar que nosotros como sociedad tenemos que empezar a hacer un cambio de mentalidad. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo que tenemos hoy para aprender cosas nuevas? Siempre utilizo el ejemplo y siempre uso mi termo de café. Y es que a ti y a mí nos educaron que no saber, nos ponían un tache y un tache significaba un castigo en la escuela o en la casa. Y hoy, cuando tú cometes un error y tienes tu propio tache, tú solita o tú solito, te regañas en tu fuero interno y te sientes hasta mal contigo, te estresas y aparte lo proyectas y dices, es que me están presionando, ¿no? Quien te presiona eres tú misma, tú mismo. Pero tu mentalidad no está diseñada hasta el día de hoy para que te hagas responsable, sino para buscar al culpable. ¿Por qué el culpable? Porque si yo fui al que le toca, es a mí, pero si fue el otro, pues que le toque al otro, ¿no? He mencionado en varias ocasiones que los mexicanos, desde que éramos niños, ya sabíamos culpar con una cantaleta de yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. Y escucha cómo en el yo no fui, fue Tete, pégale al otro, es decir, que el otro reciba castigo, porque de cierta forma, en la mentalidad en la que hoy vivimos y de la cual somos completamente ignorantes de ella, no nos damos cuenta que creemos que ya sabemos. Mientras más café tenga mi termo, más sé. Pero si sé mucho, si le quiero meter algo nuevo, no entra. Y esa es la razón por la que muchas personas se obsolecen porque creen que ellos ya saben. Mira, en los negocios lo veo a cada rato. Empresarios que pueden tener un negocio muy exitoso, y puedo citarte casos famosos, donde el empresario piensa que él ya sabe y entonces ya no escucha. Entonces, esa vocecita que está en tu mente del yo ya lo sé, que realmente no sabemos nada, pero decimos yo ya lo sé porque no nos aceptamos no sabiendo por qué merece castigo. Entonces, de esta manera,
nos casamos con un conocimiento que tenemos y nos obsoleceremos cada vez más rápido. Entonces, la vida nos está diciendo que requerimos hacer un cambio de mentalidad. Ese yo ya lo sé, si lo apagas, y fíjate, todos se saben el dicho porque lo he dicho en conferencias, que todos se saben ese dicho de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada. Se lo saben, pero no lo practican, porque todos presumen que lo saben. Todos presumimos que sabemos, porque creemos que nuestra importancia personal viene de saber, porque en el pasado, en nuestra vida, no saber ocasionaba precisamente malas experiencias. Entonces, si tú te vuelves en esta época nuevamente un aprendiz permanente, quitarás esa vocecita del yo ya lo sé y te abrirás a conocer los cambios que hay en muchísimos aspectos de nuestra vida. Volverte en modo aprendiz significa que incluso con cualquier cosa que ya conozcas puedas volverte a sorprender porque ya no lo miras desde el yo ya lo sé, sino te dejas abrir a la experiencia que estás teniendo y eso te sigue nutriendo. Pero el que cree que ya sabe puede ver, no sé, un documental y no aprende nada. Y no aprende nada porque piensa que todo lo que ahí dijeron, como se parece a algo que alguna vez, ya lo sé. Y si hay un cambio, un matiz o algo, la persona no lo vamos a detectar. Entonces, la mentalidad que hoy tienes que tener es abierta. Y haciendo una analogía, tu mente y mi mente funcionan como un paracaídas. Y tú bien sabes que para que un paracaídas funcione y cumpla su función, se tiene que abrir. Lo mismo tu mente. No te cierres a lo que crees que ya sabes, porque si me hablas de todo lo que tú ya sabes, a lo mejor lo vas a ir perfeccionando, pero de ese pequeño inventario de conocimientos que todos tenemos. Y pequeño, ¿por qué pequeño? A lo mejor tú y yo podemos sentir que sabemos mucho, que tenemos muchos años estudiando y aprendiendo muchas cosas, y sí, hoy sabemos muchísimas cosas más que antes, pero ese es el ritmo que requiere en estos momentos la vida. Las cosas van cada vez más rápido, los cambios son cada vez más rápido y no solamente cada vez más rápido, es logarítmicamente más rápido, es decir, que se van duplicando las velocidades y entonces puedes ver el peligro de quedarte estático porque entonces más rápidamente se te aleja ser una persona competente para vivir este siglo XXI. Si hablamos precisamente de este modo aprendiz, entonces necesitas adquirir el término de autoactualización, del cual hablaba en los años 70 Abraham Maslow. Y la autoactualización quiere decir que me observo cómo estoy reaccionando a algo, puedo ver las carencias de mi forma de reaccionar por lo aprendido, y entonces, abierto a nuevas cosas, me voy nutriendo y me voy completando para seguir vigente a los tiempos que hoy nos toca vivir. Entonces, hoy el modo aprendiz en tu mente, tu mentalidad de yo no sé nada, es una de los aspectos principales de la mentalidad que hoy debemos tener. Tengo un amigo muy querido que en los años 2010, 2012, cuando todos ya teníamos un teléfono inteligente, él decía, yo no necesito eso, yo me quedo con mi telefonito ese pequeñito, chiquitito con el que me comunico, porque él tenía el paradigma mental de que el teléfono era solo para llamadas. Y empezamos todos a comunicarnos por WhatsApp y esta persona empezó a quedar relegada hasta que entendió que no te lo preguntan si te quieres subir o no subir a la tecnología. O te subes o te obsoleces. Aquí no hay de otra. Aquí no puedes elegir. Y si lo eliges, dicen que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Esta autoactualización tiene que ver con mantenerte aprendiendo, con mantener tu mente abierta, con seguir estudiando, no decir yo ya fui a la escuela. Yo sé por experiencia propia que muchos maestros con el sistema de castigo recompensa con el que muchas veces nos tratan en las primarias, secundarias, preparatorias e incluso universidades, quedamos asqueados y ya no queremos saber más de eso. Pero mira, para que tomemos perspectiva, si en una gráfica de pie, estas a donde es un círculo que engloba muchos temas, yo te pusiera todo el conocimiento que hay en Google, por ejemplo, y solo estoy hablando de Google,
Y te pregunto, porque eso lo pregunto a muchas personas, ¿qué porcentaje de lo que hay en Google sabes? Y las personas primero dicen muy poco. Le digo, no, dime un número. Muy poco es una opinión. Y me dicen, no, pues como 0.0001%. Le dije, más o menos le estás dando. Pero eso significa que desconocemos el 99.999% de las cosas que hay hoy en el mundo. Entonces, ¿ves la falacia de decir yo ya lo sé? Es un autoengaño creer que ya lo sabemos. Y eso cierra nuestra mente. Y nos queremos poner a presumir lo que sabemos y lo que ya hicimos. Sí, claro. Pero eso es más, porque creemos que esto es nuestro pequeño patrimonio de conocimientos y queremos sacarle el mayor jugo porque todos queremos ser aceptados, queremos ser suficientes, queremos ser buenos para algo. Y por eso presumimos nuestros conocimientos. Pero vemos muchos otros que cuando escuchamos que otro presume, a nosotros se nos antoja presumir y nos metemos en la misma mentalidad de volvernos inasesorables. Y al ser inasesorables, pues podré yo hablarte de lo que tengo aquí, pero esto no va a crecer. A lo mejor podrá irse deshaciendo con el tiempo. Y si cada 18 meses se duplica el conocimiento humano, imagínate lo ridículo que es decir yo ya lo sé en esta época. Eso es lo que hace en el siglo XXI a una persona volverse analfabeta, porque deja de poder competir en la sociedad. Ahora, tenemos hoy vivas 5 generaciones, ya 6 empiezan a surgir. Las personas que tienen, digamos, de 81 años, de 81 años para arriba, pertenecen a una generación que se llama la generación silenciosa. Nacieron entre las 2 guerras mundiales. Les tocaron depresiones económicas y entonces por eso las personas se quedaban calladas y se volvieron la generación silenciosa de aguantar. Hay que trabajar, te callas la boca y trabajas. Ese era el paradigma de esa generación. Son generaciones que a lo mejor vivían muy mal como matrimonio, pero se callaban la boca y se quedaban en ese matrimonio toda la vida. Luego viene otra generación que se llamó o se llama Baby Boomers, que es desde la posguerra del 45 hasta el 64, que fueron 20 años en los que nacieron 1 billón de bebés. 1.000 millones, 1 billón en inglés, 1.000 millones en español. Y ese boom de bebés hacia los baby boomers, es decir, pertenecientes a la generación del boom de los bebés. Eso quiere decir baby boomers. Que también la conocemos como la generación de los hippies, la contrasistémica, la revolucionaria y todo lo que ocurrió entre el 40 y el 65 más o menos. Aunque ahí empezaron esos movimientos y los hippies siguieron hacia 1970, 72, 73, fueron los movimientos hippies del mundo que eran contrasistémicos, pero sin tecnología todavía. Había un crecimiento de la tecnología, sí, pero todavía no la necesaria. De 1965 al 81, esos años nacen lo que se conocen como la generación X, que es igual que la generación Baby Boomer, porque también creció mucho la humanidad en esos años, no tanto como en la posguerra, pero sí creció mucho como eso. Y en esos 15 años empezó a darse la detonación de la tecnología como la base de lo que hoy conocemos, computadoras, faxes, todo lo que había, te lo digo porque yo hasta vendía este tipo de tecnología en esa época de mi vida. Y la generación X es igual que la baby boomer, pero es una generación que es mucho más contrasistémica y que adopta mucho más fácil la tecnología, porque les tocó vivir otra época, aunque sean 15 años después. Recuerda que cada vez vamos más rápido. Y ahora, del 82 al 95, fíjate que íbamos de 20 años y ya vamos en 13 años, es una generación que tú y yo conocemos como millennials. Millennials, ¿por qué? Porque iban a ser mayores de edad con el cambio de milenio, por eso se les llama millennials. Y esta generación ya nace con muchísimas otras tecnologías como eran los celulares. En lo que a ellos respecta siempre han habido celulares. Los que somos de generaciones anteriores sabemos que no era eso. Tecnología, pero sobre todo es una generación que se enfoca más en el bienestar. Es una generación que busca hacks para todo. Dame la receta de cómo hago esto más rápido. Y eso los ha convertido
en una generación muy disruptiva, pero también mucho más débil que las dos anteriores. Más débil porque ahora ya no aguantan la frustración. Y del 95 al 2006, más o menos 2007, se conocen como la generación Centennial o generación Z, que los millennials también se conocen como generación Y. Pero esta generación Z es una generación ya mucho más tecnologizada, que ya vive su adultez rodeados de redes sociales y su forma de resiliencia se ha reducido mucho, al grado de que si no les ponen un like se sienten mal, creen que valen por los likes que reciben, digamos. Pero les tocó esta nueva otra época. Y ahora tenemos los que vienen del 2007 a esta época que se les conoce como generación de cristal, generación alfa, generación índigo. Hay muchas denominaciones, pero como puedes ver, habemos generaciones de seres humanos que tenemos otra programación mental de acuerdo a la época en la que vivimos. Y muchos de los ejemplos que todos tenemos vienen de generaciones anteriores, porque cuando llegamos, pues ya estaba lo que ya estaba. Y esos fueron nuestros primeros años de los cuales nos fuimos nutriendo y fuimos creando una mentalidad. Y esa es la que a muchos de nosotros nos acompaña hasta ahora. Y dije a muchos, no a todos. Habemos otros que nos damos cuenta de este fenómeno de crecimiento y algunos nos estamos manteniendo lo más vigentes que nos es posible, dado nuestros propios intereses o la naturaleza de nuestro trabajo, pero hay otros que se vuelven rutinarios y que se duermen, y cuando viene como lo que viene este mismo año, que es una recesión fuerte por los movimientos que está haciendo Donald Trump en todo el mundo, están generando mucha incertidumbre y hace que eso, muchas inversiones se dejen de dar o se esperen o se vayan a lugares donde no tengan ese tipo de conflictos, y esto va a estar dando en los próximos años un gran cambio de forma geopolítica muy grande. Tenemos preguntas, me dice mi equipo, adelante. Sí. Daniel Gómez pregunta, ¿con la educación de esta época está obsoleta? Financieramente, ¿cómo puedo actualizarme en información y qué papel está jugando la inteligencia artificial hoy en día en los negocios? Bueno, Daniel, pues la verdad es que hiciste una muy buena pregunta, que era a lo que iba yo. Ahora todos tenemos inteligencia artificial. Y esto es lo mismo como cuando salió el iPad o cuando salió la laptop o cuando creció Internet o los teléfonos inteligentes y todos estos inventos humanos que para nosotros ya son del día a día, pero que realmente hace 15 años no existían. Hoy la inteligencia artificial, quien la sabe utilizar, está ganando una gran ventaja ante los demás. Ahora imagínate tú a personas que quieren seguir lo convencional que ya aprendieron, y hay muchas personas que se casan con el status quo porque es como no le muevas, ya le agarré a la vida y ahí se quedan. Pues son personas que no la van a adoptar o que van a ser, como se dice, late adopters o adoptadores tardíos de esta tecnología. Y esta es una ecología que todo el tiempo se está dando. No se trata de ser en la punta de lanza, pero no te puedes quedar detrás, Daniel. Tienes que utilizar tecnología artificial. Fíjate que muchas personas con la inteligencia artificial se sienten intimidadas. Algunos creen que van a perder su empleo. No, no vas a perder tu empleo, pero la naturaleza de tu empleo va a cambiar. Fíjate, Daniel, hablando de esto, una persona del siglo XXI en un solo mes de su vida recibe tanta información como una persona de la Edad Media recibía a todo lo largo de su vida. Para que te des una idea si estamos sobresaturados o no de información. Donde quiera que volteas hay alguien que te quiere vender algo, que quiere captar tu atención, que quiere... Y esto sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones lo adoptan con más facilidad y los que creen que ya la tienen hecha, pues lo van a empezar a sufrir. En México muchas empresas, Televisa, TV Azteca, han perdido mercado porque el éxito de los años anteriores, si tú le decías a un director, necesitas hacer cambios, te dirían algo así como, ¿tú qué me vas a venir a decir si tengo 30 años siendo exitoso? Pues sí, lo que te trajo acá ya no te lleva al siguiente nivel. Estamos en esa época. Estamos en una época donde lo que antes funcionaba hoy ya no funciona.
Yo uso de ejemplo decirle a un joven de ahora, decirle, ¿tú sabes lo que fue la Unión Soviética, de repúblicas soviéticos socialistas? Me va a decir, ¿de qué hablas? Yo voy a decir de Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán. Y hoy son países independientes que en los años 80 se independizaron y que se disolvió esa cosa. Pero hoy eso ya no existe. Entonces, esta es una muestra de cómo el mundo y lo que era antes verdad, hoy ya no lo es. Entonces, los tiempos actuales son mucho más dinámicos y vienen todavía más. Así es de que la mentalidad que tienes que poner no es la de, ay, es que está esto muy difícil. A ver, no tenemos derecho de quejarnos de que las cosas son cada vez más difíciles. Lo único que está en nuestras manos es nosotros ser cada día mejores y seguir creciendo, no quedarnos anclados en lo que ya nos funcionó. Y no te estoy diciendo que te quedes así. Sí, claro, aprendes algo y te estabilizas, pero sigue aprendiendo y te vuelves a estabilizar. No te pido esto, pero tampoco esto, porque esto es elegir la muerte. Dicen que lo que no cambia está muerto, o renovarse o morir, como dice el dicho. Bueno, estamos en la época de renovarse y volverse a renovar y volverse a renovar y seguir estudiando. Yo a los jóvenes les recomiendo lo que ha hecho en mi vida una diferencia con respecto a la de las personas de mi misma edad es que yo me mantengo leyendo, aprendiendo y yo soy mi propio maestro. Y todo el tiempo exploro cosas nuevas y cuando no sé, no me da pena decir no sé y pregunto y me indago y me nutro y voy desechando todo lo demás que no me sirve. Esa es la mentalidad correcta para los tiempos que vivimos. Una mentalidad dinámica, no una mentalidad estática, que probablemente el siglo pasado era lo mejor y que muchos que vemos a personas que les fue muy bien y que lo hicieron de esa forma en esa época, creemos que es la receta, pero hoy esa ya no es la receta. El conocimiento hoy tiene fecha de caducidad. Así es de que o te sigues renovando el conocimiento o estarás eligiendo inconscientemente por inacción la obsolescencia. Y yo me sé un dicho que dice que Dios perdona siempre. Los seres humanos perdonamos a veces, pero la vida no perdona nunca. Los que no se entrenan la van a pagar en unos años. Y ya sé que ellos no te van a decir que fueron ellos, te van a decir que pusieron todo su esfuerzo. Ya no estamos en la época del esfuerzo. Eso era con los baby boomers, eso era con la generación silenciosa. Hoy estamos en la época de la apertura de la mente. La próxima frontera del ser humano no es Marte ni Júpiter, es la mente humana. Quien domine su mente podrá ser una persona feliz, próspera y sobre todo de beneficio para su sociedad. Quienes se anquilosen van a estar repitiendo noticias viejas, por decirlo de alguna forma, y nadie va a querer eso para sí mismos. Pero como les pasa a tantas personas, no tenemos referencia. Yo te digo, abre tu mente, dedica un tiempo a leer. Cuando yo era niño, mi abuelo me enseñó una frase que decía, un libro, un peso en la bolsa y sembrado un árbol son las razones que puedas decir que si ya las hiciste, has vivido. Y un libro y un peso en la bolsa son tu mejor amigo. Hoy, un libro. ¿Y por qué digo libros? Porque mira, los que escribimos libros, yo estoy escribiendo el mío, creemos que nomás es escribir un texto y no nos damos cuenta toda la información que tenemos que hacer que cuadre. Entonces requiere mucha información genuina y verdadera. Hoy cualquier muchacho, voy a decir generación Z, se va y se mete a YouTube, ve un video como este que puedes estar viendo, y no todos los que hablamos cosas reales. Hay muchos que hablan patrañas, pero como esos chavos tienen la información pero no tienen experiencia, se compran eso y hasta los ves revendiendo lo que aprendieron y luego les pasan tragedias tremendas en su propia vida con la información que creen que saben, pero muchos de los datos son datos falsos. Por eso agarra muchas fuentes, libros, puedes ver conferencias, videos de este tipo, pero no nos creas nada a nadie. Ve y vívelo y experiméntalo en tu vida y apréndelo. Lo que te sirve te lo quedas, lo que no te sirve lo desechas, pero no te quedes con una cosa por muchos años, porque hoy sabes que
5 o 6 años queda obsoleta. Necesitas seguirte renovando. Esa es la mentalidad de una persona que quiere poder vivir una vida plena, productiva, próspera, pero sobre todo que le devuelva a la sociedad más armonía, más amor, más contribución y no menos de los que tomamos de la sociedad, pero no le aportamos. El futuro es de esas personas, de los que hoy se trabajan a sí mismos. Si tú le pagas el precio a esta en tu vida, vas a poder mantenerte al día y volverte una persona de mucho provecho y atractiva para quienes te rodean. Si te anquilosas en algo, tú mismo o tú misma vas a sentir que ya no aportas. Así es de que haz el hábito, aunque leas 5 páginas diarias, pero lee 5 páginas. Dedícale el tiempo, créeme que vale la pena el hábito que se te formará y la cantidad de nuevas ideas que podrán ir nutriendo tu mente para que te actualices, te mantengas vigente y no te obsolezcas con la vida que estamos hoy viviendo. Que sí, para muchos, sobre todo yo que vengo de los años 60 del siglo pasado, cada vez va más rápido esto y había en los años 2010, 2000 que decía uno, caray, qué vorágine se está volviendo. Esa vorágine que antes me espantaba, hoy está 3 veces más rápida. Pero esos son el signo de los tiempos. Y la verdad es que no podemos esperar que sean como esperamos nosotros. Nosotros requerimos fluir y adaptarnos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, recordándote que lo que estés aprendiendo aquí no sirve absolutamente de nada si no vas a tu vida y lo pruebas. Si solamente me la compras y te la quedas y ahora la empiezas a revender, no sirve de nada. Practica todo lo que estés aprendiendo en tu vida, mantente vigente. Eres una joya que tienes que seguir puliendo todo el tiempo, porque el paso del tiempo hoy más que nunca demerita lo que alguna vez fue muy bonito, se ve muy mal. Velo con los coches. Tú veías un coche modelo X que te encantaba y cuando lo ves hoy al lado de los coches nuevos que hay, hasta lo ves feo, pacote, todo ahí medio cuadrado, porque todo va evolucionando. Tu mente tiene que seguir evolucionando, pero esa es una elección de cada persona, que lo empiezas como un pequeño hábito y se vuelve una costumbre, y se vuelve una cultura, y se vuelve una forma de vida. Hazte cargo de tu vida. No va a haber quien te dé la solución mañana para la obsolescencia que puedas lograr si es que te quedas donde estás. Esa es lo que yo veo como la mentalidad correcta para el siglo XXI. Y bueno, les agradezco a todos que estuvieron ahí. Me dice mi equipo que ya no hay más preguntas. Si me las quieres seguir dejando, aunque terminen, recuerda que yo, empezando el siguiente podcast, estaré resolviéndote preguntas porque me interesa poderte compartir, porque es la única forma en que tiene valor lo que yo he invertido en mi propia educación, que es compartiéndola. Les pido a todos que se suscriban a Coach Samuel Bistre, que me dejen un like, que me pongan comentarios y me ayuden a que esta información, si le van de valor, se la reenvíen a personas de su vida, a los que ustedes crean que les hace falta. Sé que muchos se los mandarán a sus padres. Ojalá sus padres también se sumen a este crecimiento continuo como seres humanos que hoy nos demanda la vida. Muchas gracias a todos por verme, por suscribirse y espero que le vean valor a esta conversación. Muchas gracias.